Bienvenidos hermanos una vez más a este estudio bíblico titulado Palabras de Vida Eterna. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema más del bloque Iglesia y Misión, que lleva por título Perdón y Paz en la Iglesia, unción de los enfermos y confesión. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar de darnos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué tengo que confesarme como un hombre? ¿Por qué tengo que confesarme si yo no he robado ni he matado a nadie? ¿Por qué tenemos que avisar o llamar a un sacerdote ante la gravedad de un enfermo? ¿No sería eso darle una sentencia de muerte? Pues hoy vamos a hablar de dos sacramentos más de la Santa Madre Iglesia, que son los sacramentos de la sanación, la unción de los enfermos y la confesión. La unción de los enfermos, que se conoce equivocadamente con el nombre de extrema unción, y el sacramento de la confesión, o también conocido como penitencia, perdón o reconciliación. Iniciamos pues hablando de la unción de los enfermos. Este es un sacramento que pone de manifiesto la misericordia de Dios. Este sacramento está destinado a reconfortar a los golpeados por enfermedades físicas. El sacramento de la unción de los enfermos fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y fue dado a sus apóstoles. Veamos la primera cita bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 8 al 9, donde la palabra de Dios nos dice: no vayan de casa en casa, cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra de Dios. En esta cita bíblica podemos observar cómo nuestro Señor Jesucristo, al enviar a esos 72 discípulos, les encomienda que, además de llevar la buena nueva de salvación, el mensaje de la palabra, que sanen a los enfermos y que alivien a los que sufren. Por eso los apóstoles y los discípulos de Jesús, cuando iban en esas misiones, no solamente llevaban la palabra, sino también practicaban este sacramento de la unción. ¿Y cómo lo hacían? Pues como nos describe precisamente el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 12 al 13, donde la palabra nos dice: fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban los muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra de Dios. La unción con el aceite, como podemos saber el día de hoy, es precisamente un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del hombre. La unción de los enfermos se practicaba por esta iglesia naciente que salía a predicar la palabra. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo del 13 al 15, nos dice: ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Palabra de Dios. La unción de los enfermos no solamente es una sanación del cuerpo, sino también una sanación del alma. Cuando se llama a un sacerdote para ungir a uno de nuestros enfermos, es Cristo mismo quien llega a visitar a ese enfermo
llevándole la paz y el ánimo, devolviéndole la salud si es su santísima voluntad, y perdonándole sus pecados, preparándolo de esta manera si en todo caso llegara el llamado del Señor. ¿Qué significa entonces esto para el cristiano? La unción de los enfermos es una caricia que Dios le da al enfermo para consolarlo, para sanarlo, para fortalecerlo, para restaurarlo. Esa es la misericordia de Dios. Ahora también tenemos el otro sacramento de sanación, confesión o penitencia. ¿Será que la confesión es un invento de la Iglesia? ¿Por qué no nos gusta acercarnos a este sacramento de la confesión? Pues veamos lo que dice la palabra. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 26, nos dice: un día Jesús estaba enseñando y había ahí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos confirma algo que la Iglesia Católica siempre ha repetido. Este milagro que acabamos de ver es uno de los primeros milagros de Jesús, que sana el cuerpo y luego el alma, con el perdón de los pecados. Al pecar, nosotros nos alejamos de Dios y por medio del sacramento de la confesión nos reconciliamos con Él. Pero primero debemos de reconocernos pecadores, como el enfermo que busca al médico. Podemos observar también que a través de esta lectura se nos confirma lo que la Iglesia siempre nos ha dicho: el que tiene poder para perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante, sí, para obtener ese perdón, reconocernos pecadores, porque precisamente, aunque suene fácil, eso es lo que más nos cuesta. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo del 8 al 10, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. He aquí la importancia de reconocernos pecadores, confesar nuestro pecado, porque mientras no nos reconozcamos pecadores y no confesemos nuestro pecado, no podemos recibir el perdón y la misericordia de Dios. Igual sucede en nuestra vida diaria con nuestras personas adictas, con el alcohólico, con el adicto a la droga, con el adicto a cualquier cosa.
no se reconocen pecadores, no reconocemos nuestra adicción y por lo tanto se nos es más difícil salir libres de ese vicio que nos tiene aprisionados. Dice la palabra que es importante reconocer nuestros pecados ante Dios y ante los demás. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: reconozcan sus pecados uno ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros como católicos hacemos en cada Eucaristía con la oración del yo pecador, o mejor conocida como el yo confieso. Esa oración bella, preciosa, una oración de humildad, una oración de reconocimiento del pecado, donde todos en comunidad decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Y reconocemos nuestra culpa también diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y rogamos a nuestra Madre Santísima, santos, ángeles y a nuestros hermanos que intercedan por nosotros ante Dios nuestro Señor. Qué importante es vivir este momento de la Eucaristía, donde nos preparamos para recibir a Jesucristo con la primera acción, reconociéndonos pecadores delante del Señor. Pero ustedes dirán: oh, está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la confesión como un hombre? Bueno, pues es muy cierto que solamente Dios puede perdonar los pecados. Y nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, también tenía ese poder de perdonar los pecados, como dice el Evangelio de San Lucas 5:24. Por eso es importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras y nos demos cuenta de cómo se va transfiriendo ese sacramento por parte de Jesucristo a la iglesia. Lucas 5:24 dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Pero muchos dicen que precisamente como solo Dios tiene poder de perdonar los pecados, se confiesan solamente con Dios. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo es encerrarme en un cuarto y decir: Dios, mira, pequé, perdóname! Ok, ya me perdonaste y me voy. ¡Qué fácil es eso! No, el Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Y de esta manera, nuestro Señor Jesucristo quiso hacer partícipe a su iglesia de esa obra de salvación, otorgándoles el poder de reconciliación a los pecadores con Dios en su nombre. En pocas palabras, es nuestro Señor Jesucristo el que transfiere ese poder a sus discípulos, dándoles el poder de reconciliarnos a nosotros con Dios por medio del perdón de nuestros pecados. Esta cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, no se lee en las iglesias evangélicas, porque aquí es donde está la cita bíblica que nos demuestra que el sacramento de la reconciliación, el perdón o la confesión es precisamente un regalo de Jesús a su iglesia. Y dice así, Juan 20, 21 al 23. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo da la autoridad de perdonar o no perdonar los pecados. Por eso, cuando nosotros acudimos al confesionario, debemos de humillarnos delante de Dios
y delante de los hombres, porque no es fácil llegar delante de un hombre, delante de nuestro sacerdote, el que nos conoce, el que nos mira llegar a la iglesia, y confesarle todos nuestros pecados. Pero lo importante es esto, que en ese momento ese sacerdote representa a Jesucristo. Es Cristo mismo quien está escuchando nuestra confesión, y por lo tanto recibimos de Cristo ese perdón de los pecados. Confesarse, hermano, no es una carga. Confesarse es un alivio. Confesarse es quitarse un gran peso de encima, porque el Señor quiere que nosotros arreglemos cuentas con Él, como dice su palabra. Isaías capítulo 1, versículo del 18 al 20. Ahora Yahvé le dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé, palabra de Dios. El Señor quiere que nos reconciliemos con Él. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. El Señor quiere que saquemos todo ese pecado que llevamos dentro cargando y que aprisiona nuestra alma para que seamos libres como hijos de Dios. El milagro de la confesión es maravilloso. Solo les doy este testimonio de manera personal. Mi encuentro personal con Cristo se dio en el momento de la confesión. Fue en el momento de la confesión que yo sentí realmente esa presencia real del Señor en mi vida. Y a partir de ese momento mi vida cambió. En ese retiro, en ese momento de confesión, cuando yo abrí mi corazón al Señor, es precisamente cuando el Señor se hizo presente y entró como un soplo de vida. Entró a mi corazón y lo transformó a partir de ese momento. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a ese sacramento que es maravilloso, a ese sacramento que nos trae paz, a ese sacramento que nos trae reconciliación, a ese sacramento que al llegar llegamos cargados, agobiados, pesados, y que cuando salimos livianitos, flotando, porque hemos dejado una carga enorme de pecados que han sido perdonados por el Señor. Existen dentro de nuestra Iglesia Católica 5 pasos para hacer una buena confesión que la Santa Madre Iglesia nos recomienda a poner en práctica. Esto se nos enseña en el catecismo cuando somos niños, pero es importante recordar cuáles son estos pasos. El primer paso para una buena confesión es el examen de conciencia. Este examen de conciencia se lleva a cabo de manera personal, solos, en un momento de recogimiento y de reconocimiento de nuestros pecados. Y lo podemos realizar en base a los 10 mandamientos. ¿Qué mandamientos de la ley de Dios yo he transgredido? ¿En qué mandamientos le he fallado al Señor y a mi prójimo? El segundo paso es el arrepentimiento. Nosotros debemos acercarnos al confesionario arrepentidos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de verdad. El tercer paso es el propósito de enmienda. Si es posible reparar el daño causado por el pecado, reparémoslo, hermano. Y si no es posible, pues tratemos por todos los medios de que ese pecado no se vuelva a repetir en nuestras vidas. El paso número 4 es precisamente decir todos los pecados al confesor. A veces callamos nuestros pecados por pena, por respeto humano, porque nos da vergüenza. Pero aquí las cosas funcionan así. Pecado que no se confiesa, pecado que no recibe la absolución. Por eso es importante decir todos nuestros pecados. Y una cosa les digo por experiencia, hermano. ¿Qué pecado podemos decirle a un sacerdote que él no haya escuchado? Entonces,
con toda la confianza, acerquémonos a ese regalo de gracia que nos da el Señor, que es el sacramento de la confesión. Y el paso número 5 es cumplir la penitencia. No se trata solamente de que como penitencia se nos dé un Padre Nuestro, 3 Ave María y nos vamos a rezar y hasta decimos, me salió barato el pecado. Porque a veces confesamos una sarta de pecados y recibimos una penitencia corta. No pagamos o cambiamos pecado por oraciones. De eso quedemos claros. La penitencia tiene como objetivo el signo de la obediencia al Señor. A través de la penitencia yo obedezco lo que me indica mi sacerdote y de esta manera ese es un signo de la obediencia que yo le debo al Señor. Es importante esto. Por otra parte, hermanos, yo los invito a acercarse a la confesión. Porque muchas personas dicen, no, es que el sacerdote después va a decir lo que confesé. Eso es falso. Porque existe dentro de la Iglesia Católica algo que se llama secreto de confesión. Ningún sacerdote puede revelar el secreto de la confesión. Lo que usted le dijo en confesión. Ningún sacerdote. Por eso debemos de estar claros de que nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros miedos van a quedar ahí guardados, van a quedar ahí sepultados, como dice el Señor. Recuerdo que un sacerdote nos contaba un testimonio muy bonito, precisamente de otro sacerdote mexicano. Este sacerdote llegó a un pueblo y en ese pueblo estaba un hombre que era el alcalde y que actuaba mal, cometía muchos errores y pecados. El sacerdote denunciaba el pecado de este alcalde. Entonces se ganó el odio precisamente de él. Y como este alcalde no reparaba en hacerle daño a nadie, entonces se ideó un plan y dijo, voy a envenenar a este sacerdote. Mandó a ponerle veneno en el vino de consagrar y luego llegó a misa y se sentó en la primera banca. Al sacerdote le llamó la atención porque este hombre nunca llegaba a la iglesia. Y cuando se le acercó y le dio la bienvenida, le dice el alcalde, quiero confesarme con usted. El sacerdote le dijo, está bien. Y en confesión le dijo, he venido porque quiero verlo morir. Mandé a poner veneno en el vino de consagrar y hoy usted va a morir cuando se tome ese vino. ¿Y sabe qué? No puede evitarlo, dice, porque usted sabe que existe el secreto de confesión y no puede decirle a nadie lo que yo le estoy diciendo bajo confesión. Entonces el sacerdote le preguntó, ¿estás arrepentido, hijo, de lo que hiciste? Y él le dijo, no. Entonces, si no hay arrepentimiento, no te puedo dar la absolución. Vete con Dios. Empezó la Eucaristía y agarró el vino de consagrar y lo puso en la copa. E hizo la oración del milagro de la transubstanciación, donde ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Y el sacerdote lo agarró y lo tomó. Y no le pasó nada. Terminó la Eucaristía y el alcalde estaba tan impresionado que se acercó donde el sacerdote llorando y le pidió perdón. Cuenta este amigo que a raíz de ese acto de soberbia de parte del alcalde, entablaron una linda amistad y pasó a ser de su peor enemigo a su mejor amigo. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Confesemos nuestra culpa delante de Dios. Qué triste es ver un alma llena de pecado. Nosotros no tenemos la gracia que el Señor le ha dado a estos santos místicos de la iglesia, donde pueden ver al alma en pecado. Y decía una santa de la iglesia, qué terrible es ver un alma en pecado. Está sucia, está amarrada, está lastimada, está golpeada, está débil, porque el pecado la tiene así. Y es en el sacramento de la confesión que nos liberamos. Por eso el demonio le teme al sacramento de la confesión. Lo odia el sacramento de la confesión. Y sabe que si nosotros acudimos a él, por la obra, la gracia y la misericordia de Dios, vamos a ser reconciliados con el Señor. Quiero finalizar con la parábola del día de hoy. La parábola lleva por título El sabio y el niño.
Cuentan que en un lejano lugar había un hombre que tenía una sabiduría plena. Había dedicado toda su vida a tener esta sabiduría. Pero en el mismo lugar también vivía un niño, y este niño estaba empecinado en engañar al viejito sabio. Y para conseguirlo, tomaba diferentes objetos entre sus manitos, se iba donde el sabio y con las manitos hacia atrás le decía: a ver, viejito sabio, ¿qué tengo entre mis manos? El sabio, con mucha paciencia, le decía: ¿sabes? Tienes una piedrita roja. El niño comenzó a desesperarse porque cada vez que se presentaba con el sabio, él le adivinaba las cosas que traía entre las manos y le decía: tienes una canica, tienes una luciérnaga, tienes una bolita blanca, etc. Pero en una ocasión en que el niño salía de estar con el sabio, pensó: tengo que engañar a este viejito sabio. Yo sé cómo le voy a hacer. Se fue y pensó: buscaré un árbol y me subiré a él. Es lógico que en ese árbol encuentre un nido. Pues bien, buscaré el nido. Obviamente, en ese nido tendrá que haber pajaritos. Pues bien, tomaré un pajarito entre mis manos e iré con el sabio y le preguntaré: a ver, viejito sabio, ¿qué tengo entre mis manos? Cuando él me conteste que tengo un pajarito, entonces yo le preguntaré: ¿está vivo o está muerto? Si él me dice está vivo, lo comienzo a apretar hasta matarlo. Abriré la mano y le diré: no, está muerto. Pero si él me dice está muerto, entonces abriré la mano y le diré: no, está vivo. Ante estos pensamientos, el niño puso su plan en marcha y al fin llegó delante del viejito sabio y le dijo: a ver, viejito sabio, ¿qué es lo que tengo entre mis manos? El viejito le respondió: ¿sabes? Tienes un pajarito. El niño pensó: por fin tengo al viejito sabio. Y le dijo: es cierto, tengo un pajarito. Yo sé que tú eres un sabio grande y que nada es imposible para ti, que nadie en la tierra tiene esa sabiduría que sale por tu mismo poro, pero ahora contéstame: ¿el pajarito está vivo o está muerto? Y dibujó una sonrisa. El viejito sabio, conservando su serenidad, le dijo: la decisión es tuya. Está como tú quieres que esté. Así es, hermano. Así es nuestra vida. Así es nuestra situación delante de Dios. Muchas veces queremos engañar a Dios, pero nos engañamos nosotros mismos. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y el Señor nos contesta: está como tú quieres que esté. La solución siempre está en nuestras manos. Oremos. Padre Santo, en este día te damos gracias infinitas por este mensaje, pero sobre todo por el regalo de estos sacramentos de la unción y la confesión. Ayúdanos, Señor, a que a través de estos sacramentos te encontremos a ti, nos acerquemos a tu gracia y recibamos el perdón y la reconciliación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.